Así no se le escucha, ¿eh? A ver. Sí, estoy en ello. Yo creo que como se han pasado a un iPad. Hola, buenas tardes, ¿me oís? Ahora sí, perfectamente. Gracias, hasta luego. Hola. 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 Buenas tardes. Muy buenas. Lo vamos consiguiendo. Javier, se te da al Algunos revés. tenemos probado mejor el Teams y otros el Hangouts Sí. y Sin otros... embargo, me va fatal. O sea, además que me da un montón de problemas con el correo corporativo. Hoy han estado como 15 minutos para intentar que me pudiera conectar desde el aire. No entiendo por qué. O sea, me va fatal. Y luego nunca veo a la gente, solo veo circulitos. En el Teams, dices. Sí. El Sí. Teams va bastante bien, la verdad. Sí. Hola Luis, Mercedes. Hola, Carlos. Buenas, Carlos. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Todo bien. ¿Qué ha pasado, Gonzalo? ¿Te has hecho un chaval? El look veraniego. Yo Muy he ido a bien. la peluquería y he dicho, las únicas instrucciones que tienes es que no quiero peinarme hasta que se acabe el verano por lo menos. Así que han decidido coger la maquinilla y me han trasquilado, me han esquilado como las ovejas. Y que han tardado menos también, ¿no? O sea, sí. Claro. Me parece que Sonia está incorporada, pero no tiene problemas de audio, ¿no? Eso es. No sé, igual hay que probar arriba, ¿no? Que hay unos simbolitos para... Sí, estoy intentando ayudarle, a ver. Donde puedes silenciar o... Tiene vídeo, pero no tiene audio. Pero es el iPad, ¿eh? No esa plataforma. Hola, buenas, ¿me oís a mí? Sí. Soy Nacho Padrón. Hola, Muy Nachete. buenas. Hola, Nacho, ¿Qué ¿cómo tal, vas? Gonzalo? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estáis? Muy bien todo. No me veis porque no tengo controlador de cámara, pero no os perdéis nada. Bueno, y porque eres muy tímido, pero... Yo también, pero no he querido arreglarlo en todos estos meses. Gonzalo, ¿para cuándo la operación sin fichas en Barajas? Pues mira, están dando ya la formación. Yo creo que para finales de este año, más o menos. Yo espero no pillarla. Así que... ¿A dónde te vas? A Torrejón. Hombre. En septiembre doy el salto. ¿Ah, sí? Sí. Así que nada, pero ya están dando la formación allí. Así que le queda poquito. Lo sé porque estoy ahora mismo en Torrejón haciendo de pseudo. Ajá. Y esta mañana están por ahí Quino y, ¿cómo se llama? Otro Javier, como yo, y Sí. no sé quién más. Pues estaría Marita, Quino, Javier. Eso, Marita. ¿Me horizontal si lo pones? Pero no están contentos, ¿no? No están deseando tener... ¿Ahora me veréis? Ahora te escuchamos. Ahora me escucháis y me veis. A ver, ¿y ahora me veis? Y ahora sí, ahora. Sí. Muy bien. Bueno, ahora sí. ni con Surface, ni con iPad, al final con el iPhone. O sea. Es lo que tienen las tecnologías, que cuando te dejan tirar, te dejan tirada. Bueno, menos mal que tengo 800 aparatos y al final el iPhone siempre funciona. O sea. Bueno, pues nada. Pues bienvenida, Sonia. Muchas gracias. He visto alguno conocido por ahí, alguna cara.
Seguro que sí, de gente de Barcelona Claro. seguro que conoces un montón. Claro, claro. Bueno, a muchos como ya antes estaban en operaciones, pues de haber trabajado juntos, y a otros incluso de la escuela. Como hay bastantes aeronáuticos trabajando, pues también algunos de la universidad. Unos cuantos. Mira, yo cumplo los 2 requisitos. Así Tú que... los dos, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal, Hola, Sonia? ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? vas? Nada, que te tenemos localizada, no creas, ni por aeronáutica ni por control, ya sabes que te tenemos localizada. Muy Muchas bien, muy gracias por bien. venir. Pues nada, Así un que- placer, un placer. Además ya me han contado que cierro el ciclo. Muy bien. Sí, 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 sí. sí. Sí, Es sí, que sí. ya llega el veranito y hay Sí. que tomarse un respiro, las Sí, vacaciones. sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, a ver si nos dejan, porque con tanto rebrote y tanta cosa, a ver qué pasa. A ver, bueno, por ahí Vamos a ver. complicado. Eso estábamos comentando, ¿no? Que a partir de mañana es obligatorio llevar mascarilla en Cataluña, en todos sitios. Bueno, no, o sea, de hecho, desde hoy ha salido un real decreto que obliga a llevar mascarilla en el aeropuerto. Ya. O sea, en el aeropuerto aquí en toda la red. O sea, hoy ha salido un real decreto que transpone las recomendaciones de EASA aquí a España, y entonces entre las que incluye está lo de llevar mascarilla a los aeropuertos, se cumpla o no se cumpla la distancia del 1,5 metros. Sí. O sea que bueno, pero vamos, que como a partir del jueves en toda Cataluña, pues eso ayuda a que no haya conflicto. El que viene de la calle, que igual no trae la mascarilla, llega a la puerta, entonces aquí sí que le hace falta la mascarilla, entonces bueno, pues al final se estabiliza ya con esto. En cualquier caso, es que en el aeropuerto, en todos los procesos de embarque, desembarque, etcétera, y dentro del avión, es complicado lo de mantener distancia de seguridad, se hace un poco complicado. Claro, sí, al final si no puedes mantener la distancia, pues la medida mitigadora es ponerte la mascarilla. Entonces lo mejor, pues, desde mi punto de vista, es que ya cuando entres por la puerta de la terminal te la pongas, y así no tienes que estar pensando si en este punto me la tengo que poner, en el otro no. Bueno, pues al final es que si no, con la distancia de 1,5 metros, la capacidad que da un aeropuerto es muy pequeña, o sea, se reduce muchísimo. Sí. Y ahí, por ejemplo, los filtros es imposible para aplicar la normativa de seguridad. Si tienen que hacer una inspección, no pueden mantener el 1,5 metros. O sea, que es que hay ciertos procesos que son, o sea, que es obligatorio que tengas que estar a menos de 1,5 metros. Ni en el embarque. Tú imagínate embarcar un 777 y guardando en 1,5 metros entre cada pasajero. Pues necesitas Claro. una terminal para cada avión. Una terminal entera para la cola. Claro, Sí. por eso. Es así. Y tendríamos 3 aviones al día, porque la velocidad sería, vamos. Sí, bueno, de hecho las compañías aéreas ya dijeron que si se reducía el número de asientos o si no se permitía, o sea, buscar una solución, una medida mitigadora, y se incrementaban muchísimo las escalas y tal, que es que no salían los números, o sea, que esto no se cubrían ni los costes. Claro. Entonces, bueno, al final, en ese sentido, EASA ya dijo que sí, que se podían utilizar todos los asientos, y que lo que había que hacer es, pues como en el safety tradicional, que oye, pues riesgos hay, lo que tienes que hacer es poner medidas mitigadoras, no por eso vas a dejar de volar, ¿no? Pues es el mismo concepto. Oye, pues si os parece ya empezamos. Yo creo que ya se ha unido bastante gente y ya son y 10, normalmente dejamos 5 minutitos. Lo primero, darnos las gracias a todos, sobre todo a Sonia Corrochano por haber accedido a darnos esta charlita. Este programa Actívate lo creamos en el confinamiento un poco con el objetivo de mantenernos conectados, dado que casi todos hemos tenido menos turnos y había gente apartada por ser personal sensible, y mantenernos conectados y compartir experiencias e información. Esta es la charla número 13 y última de la temporada. Reanudaremos en septiembre, octubre, pero ya con menos periodicidad. Esto lo primero. Quiero hacer un par de aclaraciones técnicas. Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Mercedes Barona. Soy controladora de Barcelona, del TMA, de aproximación. He estado como 15 años de supervisora instructora y ahora recientemente he pasado a ser técnico instructora del TMA. Llevo poquito en este nuevo puesto, pero tengo mucha experiencia en supervisión e instrucción. Y desde hace 5 años soy secretaria general de la Asociación Profesional. Aquí también está Carlos Cabero, que es el presidente, está el vocal técnico Luis, está el vicepresidente, está el tesorero, que veo que se acaba de incorporar ahora, y muchos colaboradores.
dos cositas. Las charlas se graban, Sonia, o sea que las subiremos al canal de YouTube de Aprocta y a la intranet para que la gente, hay mucha gente que luego las ve en diferido y que no se puede conectar en el momento. Quien quiera apagar el vídeo, pues que lo apague. Y luego, después de... Ahora te presentaré y después de tu presentación habrá un debate. Quien quiera participar en el debate, quiera hacer algún comentario, lo puede poner por el chat. Carlos, me parece que tienes apaga el... Silénciate, Carlos Rijo, si puedes. Esto, es que si no sale mucho ruido de fondo, mejor silenciarnos todos cuando... lo que decía, quien quiera hacer un comentario o una pregunta a Sonia después de su intervención, pues lo pone en el chat. Y entonces, bueno, pues yo iré dando turno de palabra, que vemos que funciona bien. Y paso a presentarte, Sonia. Sonia Corrochano es la directora del Aeropuerto de Barcelona desde 2012, es ingeniera aeronáutico, tiene un posgrado en cooperación internacional y un programa en dirección general en IES. En 2002 se incorporó a ENA, o sea, y participó en proyectos, en desarrollo de proyectos de la Terminal 1 y en obras varias en el entorno aeroportuario. Casi 18 años de experiencia en el sector aeronáutico y desde 2006 te incorporaste al Aeropuerto de Barcelona, al Departamento de Operaciones, en el 2011 como jefa de la División de Operaciones y también tiene experiencia en el entorno internacional, ha realizado algún proyecto en África y proyectos en Centroamérica. Desde el 2012 directora del Aeropuerto de Barcelona y de nuevo agradecerte que estés aquí con nosotros y que nos cuente un poco cómo habéis vivido el COVID y cómo veis los escenarios de recuperación. Así que todo tuyo. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Y bueno, la verdad es que justo ahora pues tenemos un poquito más de visibilidad, ¿no? O sea, si hubiéramos tenido esta charla hace 3 o 4 semanas, pues seguramente las perspectivas eran peores, ¿no? De las que realmente parece que estamos viendo en estos momentos. Y bueno, pues un poco primero por establecer... Que oigo como una voz por ahí detrás. Vale, bueno, pues lo primero, poner un poco la foto de cuál ha sido la situación del aeropuerto de Barcelona durante la crisis. Bueno, pues hemos estado 3 meses que prácticamente no ha habido nada de tráfico. Han sido los meses de abril, mayo y junio. Y ahora en julio es cuando se comienza a recuperar un poco la actividad. Bueno, pues esos 3 meses, básicamente cargueros, algún vuelo de repatriación. Y bueno, pues además fue todo muy rápido, ¿no? Sobrevenido el que las compañías, sobre todo pues por el tipo de tráfico que tiene Barcelona, que está muy diversificado, pero que hay mucha compañía de la que llamamos low cost, bueno, pues toman decisiones rápidas, entonces eso hizo que en poco tiempo se dejaran de operar, un día tras de otro iban dejando de operar vuelos. Entonces eso nos llevó prácticamente a un cierre natural de la T2, porque dejaron de operar las principales compañías que estaban operando en aquella terminal y los poquitos vuelos que quedaron no daban sentido a tener una terminal abierta y entonces eso nos condujo a tomar la decisión de cerrar la T2 y trasladar los pocos vuelos que quedaban a la T1. Y dentro de la T1, pues claro, el volumen era muy bajo y entonces lo que hicimos fue quedarnos con la parte de la T1 que en caso de que viniera la recuperación nos permitiera no tener que tomar decisiones muy rápidas como habíamos tenido que tomar las decisiones de cierre, eligiendo una zona que nos permitiera operar tanto tráfico Schengen como no Schengen. Aunque siempre desde el primer momento hemos pensado que los vuelos se recuperarían primero a nivel doméstico, después a nivel Schengen, o sea, a nivel de la Unión Europea y luego ya a nivel hacia afuera, básicamente porque la situación de control de la pandemia, desde un punto de vista sanitario, pues sí, normalmente se controla a nivel país, luego se llegan a acuerdos a nivel de la zona Schengen y luego ya hacia afuera, como finalmente hemos visto que está ocurriendo. Entonces, nos quedamos con la T1, con lo que sería la zona de las puertas Alfa y Delta, que es una zona que es polivalente, que nos permite operar tanto tráfico Schengen como no Schengen, y la T2 completamente cerrada.
Cuando se ha empezado a recuperar el tráfico, lo primero que ha tenido que ocurrir es que se haya controlado la pandemia, especialmente a nivel de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos ahora mismo, el mayor volumen es tráfico nacional. O sea, si miramos el número de vuelos que tenemos en estos momentos en el aeropuerto de Barcelona, bueno, pues tenemos tráfico nacional y tráfico de la Unión Europea, algunos países en concreto. O sea, dentro de esos vuelos a la Unión Europea, bueno, pues se está recuperando los países potentes que teníamos antes. O sea, el turismo aquí a Cataluña pues viene principalmente de Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. Estos 4 países son los que emiten más turismo hacia Cataluña y bueno, y son los que están recuperando mayor volumen. Ha tardado un poquito más Reino Unido por todo el tema de la cuarentena, que se impuso la cuarentena. Ahora finalmente, hace una semana, bueno, pues se dijo que España estaba dentro de la lista de los países que ya se podría obviar la cuarentena cuando las personas volvieran. Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir es que, por un lado, importante la situación de la pandemia, que tiene que ser similar entre los países emisores y receptores, y luego también están las decisiones de los gobiernos desde un punto de vista de qué medidas de protección, una vez que han controlado, establecen respecto a esos países emisores y receptores. Por ejemplo, en el caso de terceros países, recientemente ha aprobado la Unión Europea la lista de países que permite que esos ciudadanos vuelen, pero luego, incluso habiendo aprobado esa lista en la que han participado todos los países que forman parte de la Unión Europea, luego, por ejemplo, España ha establecido que tiene que haber reciprocidad entre cada uno de esos países y España. Con lo cual, bueno, pues yo creo que esto complica bastante, primero, las decisiones de las compañías respecto a dónde vuelan, porque la casuística es muy variada. Luego también quién puede volar, o sea, una vez que tú pones el vuelo, quién tiene permiso pues para realizar ese movimiento, ¿no? O sea, pues si solo son trabajadores, si son trabajadores y residentes, etcétera, etcétera. Y luego también cuáles son los controles sanitarios que se piden en cada uno de esos países a la entrada y a la salida, que también son un poco diferentes incluso dentro de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues una vez que ya las compañías, que al final son las que nos dan trabajo a todos nosotros, a vosotros y a nosotros, pueden, o sea, se elimina esa restricción, toman las decisiones de dónde ponen esos vuelos, pero luego además está el tiempo que se tarda en que luego haya de verdad demanda, porque desde que tú pones la oferta en el mercado, bueno, pues te tarda un tiempo hasta que realmente empiezan a vender, o sea, se empiezan a llenar esos aviones. Por ejemplo, hay casos muy particulares. En el caso de Barcelona, yo creo que las entradas y salidas son parejas. Pues, por ejemplo, aeropuertos como Palma de Mallorca ahora mismo están recibiendo a los turistas y tienen bastante demanda de llegada, y al cabo de una semana o 2 es cuando tendrán una demanda equivalente de salidas. Entonces, incluso dentro de la recuperación operativa que estamos experimentando dentro de los distintos aeropuertos, puede ser un poco diferente en función del tipo de aeropuerto. Desde luego, largo radio tenemos muy poco, por lo que he explicado, por la lista esta de la Unión Europea, y lo que nos estamos moviendo es en el corto radio y en concreto pues en nacional y Unión Europea. Entonces, una vez que tenemos o sea, que está permitido volar, bueno, pues nos hemos dado a la tarea durante estos meses de implantar una serie de medidas a nivel de aeropuerto en línea de las recomendaciones de EASA y la FDE. Entonces, ¿en qué hemos participado incluso antes de que salieran esas recomendaciones? Bueno, pues AENA ha sido bastante activa a nivel Europa con distintas asociaciones, como por ejemplo ACI, que es la Asociación de Aeropuertos a nivel internacional y que es bastante potente a nivel Europa, en participar en los grupos de trabajo con EASA para establecer esas recomendaciones, y entonces así en paralelo, a la vez que se iban elaborando las recomendaciones, nosotros las hemos ido implantando. Eso lo que nos ha permitido es que en el momento que se han publicado esas recomendaciones, tanto para gestores aeroportuarios como para aerolíneas, tuviéramos una parte importante de medidas implantadas. Para conseguir llegar a ese, o sea, de una forma rápida, poder publicar esas recomendaciones, se quedaron en recomendaciones y no en normas de obligado cumplimiento, porque hubieran tenido que pasar por todo el trámite de las instituciones europeas. Entonces, cuando
pasan esas recomendaciones a ser de obligado cumplimiento? Pues precisamente hoy, esta mañana se ha publicado en el BOE un Real Decreto que transpone parte de las recomendaciones, no todas, de la EASA a la legislación española, y en concreto lo que establece es que el Comité de Facilitación que lidera la Dirección General de Aviación Civil junto con gestores aeroportuarios, compañías aéreas, o sea, con distintos representantes del sector, pues que sea quien luego elabore las guías de aplicación de lo que indica ese Real Decreto. Entonces, y quien luego velará porque realmente todo eso se está cumpliendo tanto a nivel de aeropuerto como a nivel de compañías aéreas, pues será la ESA. Entonces, esto es novedad precisamente de hoy. Entonces, cosas importantes que dice ese Real Decreto, pues por ejemplo, fija que en las terminales hay que llevar mascarilla, se cumpla o no se cumpla el 1,5 metros de distancia interpersonal. También establece una serie de medidas, o sea, te permite la posibilidad de que en caso de que tú no puedas cumplir esa distancia interpersonal de 1,5 metros con los procesos aeroportuarios o dentro de los aviones, en muchos casos es imposible por cómo son los procedimientos, que tú puedas establecer medidas mitigadoras como puede ser dispensadores de hidrogel, las mascarillas, mamparas protectoras, bueno, una serie de medidas que, igual que ocurre en el safety a nivel de operaciones, que si el riesgo no es cero en ningún momento, pero bueno, para eso se establecen unas medidas de mitigación, pues lo mismo desde un punto de vista de la prevención del contagio del coronavirus. Entonces, ahora mismo en la zona que tenemos operativa en la T1, pues todas estas medidas, el grueso de medidas las tenemos implantadas. Una que es muy llamativa y que genera un poco de sorpresa en los usuarios del aeropuerto es que los acompañantes no pueden entrar a las terminales, precisamente en aras de favorecer que las zonas de facturación y de llegada sean para los pasajeros, que dado que hay una limitación de espacio y ahora tenemos que favorecer, ¿no?, ese 1,5 metros de distancia interpersonal, bueno, pues se está haciendo un control de accesos a las terminales y los acompañantes, excepto en el caso de que vayas acompañado a un menor o a una persona que necesite atención especial, pues deben quedarse en la fachada de la terminal cuando te vienen a dejar o esperar en la zona del aparcamiento cuando te vienen a recoger. Entonces, bueno, pues hay una serie de medidas que muchas ya os digo que las teníamos implantadas y que otras, bueno, pues que a medida que se publiquen estas guías ya que concretan, pues nos adaptaremos a lo que haya. O sea, con todo esto que es la base para que realmente se recupere el tráfico, pues hay que ver cómo se está recuperando de verdad. Bueno, pues las compañías que más volumen han recuperado o han anunciado ya que van a recuperar en los meses de julio y agosto, en el caso de Barcelona son Ryanair y Vueling. Vueling está en su base y Ryanair, bueno, pues es una compañía que tiene una agilidad de gestión que le permite cerrar rápido y abrir rápido. Entonces, bueno, pues tomaron decisiones valientes en el sentido de que desde que acabó el estado de alarma, o sea, desde el día 21, ya empezaron a operar, y además con una programación bastante estable de cara a lo que sería el mes de julio y con crecimientos anunciados de cara a agosto. Y Vueling ha seguido otra política de recuperación, bueno, pues nunca ha dejado de volar, incluso durante los meses de abril, mayo y junio, pero con muy poco volumen, y ahora va creciendo semana a semana, o sea, va reincorporando nuevas rutas. Hoy, por ejemplo, ha sacado la nota de prensa de las nuevas rutas que va a hacer en agosto, que no estaba haciendo ahora no tenía previstos hacer ahora en el mes de julio. Entonces, bueno, pues los niveles o sea, Ryanair, por ejemplo, está operando a niveles pues como de alrededor de un 30%, 30-35% de volumen de operación. Luego habrá que ver cómo es el factor de ocupación, como comentaba yo antes, que pones los asientos en el mercado, pero luego habrá que ver realmente cuánta ocupación hay en esos aviones. Y luego ya de cara a agosto, pues Ryanair habla pues de crecer entre un 40 y un 50%. Entonces, bueno, pues eso nos hace ser optimistas desde un punto de vista de que parece que realmente hay una cierta reactivación, siempre con la prudencia
de que la pandemia no está erradicada, simplemente controlada. Entonces, bueno, pues estamos viendo casos aquí a nivel de Cataluña, por ejemplo, en el que incluso pues se llega a establecer medidas de confinamiento. Entonces, eso puede hacer reducir la confianza del consumidor desde un punto de vista de comprar el billete. Para eso las compañías pues se están adaptando bastante. Pues por ejemplo, llegaba el otro día una publicidad de Vueling que incluso con la tarifa más barata te permite cambios en un número de meses. Entonces, bueno, pues yo creo que las compañías en ese sentido están intentando favorecer esa resistencia a lo mejor a decidir volar, a que tus vacaciones sean volando por el miedo a no poder volar porque se establezca una restricción, no por algo achacable directamente a la compañía aérea, sino por alguna decisión relacionada con la evolución de la pandemia. Y entonces están dando facilidades, bueno, pues para que si no puedes volar ahora tengas un tiempo en el que poder utilizar ese billete. Entonces, bueno, pues desde un punto de vista de nosotros como gestores, con todo esto que os estoy contando, bueno, pues resulta muy complejo tomar decisiones respecto a qué hay que ir abriendo en cada uno de los momentos. Entonces, ¿por qué es más complejo todavía? Pues porque la Unión Europea ha permitido, dadas estas circunstancias tan excepcionales, hizo una modificación del reglamento de asignación de slots permitiendo que durante este año, si las compañías no operan los slots que tienen asignados, no pierden el histórico. Entonces, eso sumado a la incertidumbre que pueda tener la compañía aérea, porque la compañía aérea en principio ahora, bueno, pues tiene una foto de no restricciones de vuelo dentro de la Unión Europea, no restricciones de movimiento dentro de España, bueno, pues tiene y una lista de países fuera de la Unión Europea donde puede volar, pero que esto puede cambiar de aquí a 2 semanas. Entonces, ¿qué política está siguiendo las compañías aéreas? No desprogramar los vuelos e ir tomando las decisiones de 15 días en 15 días. Eso que hace que nosotros solo tengamos una programación fiable cargada en el sistema de 15 días, pero no tenemos visibilidad de 15 días más allá de lo que veamos en prensa, de hipótesis que podamos hacer. Entonces, eso nos lleva a ir tomando... es muy complejo, como os podréis imaginar, abrir terminales en 15 días, tomar decisiones en 15 días cuando además tienes que poner señalización, mamparas, hidrogeles, control de accesos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues en ese sentido, un poco con la información que recopilamos después de reunirnos con con las principales compañías de volumen aquí en Barcelona, pues fue hacer una planificación de qué instalaciones creíamos que íbamos a necesitar abrir en los meses de julio y agosto. Esto ya lo anunciamos en su momento, una primera apertura se hizo el 1 de julio, que se abrió un primer tercio de las puertas Bravo, de lo que sería el dique longitudinal de la T1, y luego tenemos previsto abrir el día 1 de agosto 2 tercios de la T2 y puede ser que incluso lo adelantemos una semana en función de la visibilidad que tengamos en las próximas semanas respecto al factor de ocupación de los vuelos y sobre todo a que como Vueling crece de semana en semana, pues es muy, digamos que la última semana de julio es ya muy parecida a agosto y entonces eso nos puede hacer adelantar esa apertura. Entonces, bueno, pues yo creo que una gran complejidad de esta situación ha sido que en 3 meses hemos cerrado terminales, estamos volviendo a abrir terminales y además en unas condiciones diferentes de cómo las cerramos y además con poca información y poca visibilidad de cuál es la foto o de qué es lo que vamos a necesitar, porque, bueno, nosotros nos imaginábamos, por ejemplo, lo que os comentaba al principio, de que serían vuelos nacionales y Schengen por cómo se podía controlar la pandemia y así está ocurriendo, pero incluso eso te condiciona, por ejemplo, qué zonas de la terminal tienes que abrir. Pues el dique longitudinal que comentábamos de la T1 no tiene parte internacional. Entonces, si abres ahí solo puedes gestionar vuelos nacionales o Schengen. Bueno, pues todos estos tipos de detalles nos han tenido bastante ocupados en todos estos meses de confinamiento para hacer muchas hipótesis e ir tomando decisiones. Entonces, bueno, y ya un poco con esta foto que es la que tenemos ahora, pues a nivel internacional los grandes consultores hablan de que los niveles de tráfico del 19 no creen que se recupere antes del 22 o 23, el año 2022-2023. Entonces, eso lo que nos hace es como desplazar en el tiempo las necesidades de capacidad, que eran un tema que se estaba ya hablando antes de que hubiera toda esta situación del coronavirus aquí en Barcelona,
Y entonces, bueno, pues respecto al futuro, ahora en los próximos meses tendremos que retomar, pues hablar con las distintas administraciones sobre qué posibilidades hay de crecimiento para el aeropuerto de Barcelona en los próximos años. Y bueno, lo que nos aporta el coronavirus es un poco más tiempo para hacer la toma de decisión, dado que la presión, digamos, de en qué momento vamos a necesitar esa capacidad adicional se desplaza en el tiempo, pero la toma de decisión habrá que tomarla igual. Porque bueno, pues tal como se opera ahora mismo el aeropuerto, pues tiene un límite de capacidad de pistas y sobre todo ese futuro satélite que hay intención de llevar adelante, pues va asociado también a un incremento de operaciones. Entonces, bueno, pues también eso será el siguiente paso. Una vez que ya hayamos estabilizado toda esta situación de recuperación operativa, bueno, pues volveremos a los temas que nos tenían ocupados antes de que hubiera esta situación. Y un poco esto es el resumen de las cosas y ahora yo ya os daría la palabra para que profundicéis en lo que os interese de todos estos temas. Pues muchas gracias, Sonia, por esta foto un poco global que nos has hecho de la evolución, de cómo habéis ido cerrando, cómo habéis ido abriendo y sobre todo de la complejidad que implica la operación. Porque claro, nosotros vemos la otra parte, nosotros vemos la complejidad del servicio de control, de la navegación aérea, de las dependencias, de todo, pero no vemos el aeropuerto y esto justamente es lo que nos resulta muy interesante y lo que hemos visto también es que este periodo un poco de impasse permite hacer un poco de reflexión a futuro de qué vamos a necesitar y hay que aprovechar este tiempo para hacer esto tanto en cambios tecnológicos como en gestión, como un poco en todos los aspectos tecnológicos y humanos incluso, y de los equipos, ¿no? Entonces, bueno, yo sí doy paso a quien quiera hacer comentarios, preguntas, sugerencias. Ya veo que Gonzalo está levantando la mano. Eso es que quería hablar, ¿no, Gonzalo? Y también Luis Vidarte. Venga, pues en este orden. Gonzalo, Luis Vidarte y los demás, por favor, lo vais apuntando en el chat y vamos dando el orden de palabra en el chat. Pues bueno, primero muchas gracias, Sonia, porque un poco como decía Mercedes, nosotros nos quedamos de puertas hacia el área de maniobras y verlo de puertas hacia adentro también nos cuesta, pero a mí personalmente me gusta, a mí el aeropuerto es un poco mi casa también. En cuanto a los números, las previsiones que contabas que cada 15 días más o menos las compañías van actualizando, pero en líneas generales, ¿tenéis alguna previsión de cómo evolucionar? Yo, por poner unas cifras aquí un poco sobre la mesa, en Barajas, que es donde estoy ahora, bueno, siempre cuento que en estas épocas del año andaríamos en unas 1.300 operaciones, entre 1.200 y 1.300. En la época más baja del COVID llegamos a tener 80, 70, depende de los días. Hace poco, finales de junio, subimos hasta los 170, 180 y estamos ahora en los 260. El viernes pasado hubo 308, pero fue un día excepcionalmente alto. No sé muy bien si la progresión va a seguir. Mi impresión es que probablemente en agosto suba un poco más y si de aquí a final de año, claro, todo esto es muy imprevisible en función de cómo evolucione la pandemia, pero si todo va bien, yo ya me daría con un canto en los dientes si a final de año estamos en 700 movimientos, 600, así. No sé cómo lo veis en Barcelona. Pues nosotros estamos parecidos a Madrid. En estos momentos también estamos en el entorno de las 200 operaciones. Oscila un día 260 y otros días 205. O sea, bueno, pues va en función del día. Va a ir creciendo por lo que os comentaba, porque Vueling sí que va creciendo semana a semana, entonces creemos que a lo mejor pues estaremos en el entorno de las 350 al final de este mes, y luego de cara a agosto, pues como hayan anunciado crecimientos tanto Vueling como Ryanair, pues bueno, a lo mejor estamos en el entorno de 500. La verdad es que no lo tenemos muy claro porque tampoco sabemos exactamente si lo van a operar todos los días, porque claro, te anuncian una ruta, pero no sabes si la van a hacer los lunes, domingos y viernes, entonces ese día tienes más y el resto de los días es muy valle, o cómo va a ser por lo que os comento, porque a día de hoy todos los están cargados, incluso si tú estás viendo un slot, por ejemplo, a una hora en concreto a Madrid, igual luego lo vuelan a otro sitio, con lo cual ni siquiera con el nombre de la ruta
y la hora, sabes en qué momento lo van a operar. O sea, por eso yo digo que es de extrema dificultad en estos momentos y nos ha requerido de mucho ejercicio, digamos, de hipótesis y para hacer una toma de decisiones. Un poco por dar datos a nivel Europa, ACI, la asociación que os comentaba antes, justo ayer periódicamente va mandando una actualización de cómo cree que va a ser el tráfico en Europa. Eurocontrol también va publicando información. Entonces ayer ACI decía que de cara a diciembre, en el escenario medio, hacen un optimista, un pesimista y el medio, que estaríamos todavía en Europa en el menos 41% de tráfico, comparando diciembre con diciembre. O sea, haciendo una progresión ascendente, pensando que desde ahora esto va a ir increciendo, pues en diciembre creía que todavía estaríamos en el menos 41% respecto al año pasado en un escenario medio. Entonces, bueno, pues es un poquito, lo han mejorado, o sea, en la última previsión que yo vi, yo creo que estábamos como en un menos 50 y un menos 50 o así, o sea, ya ahora estamos en un menos 41, o sea, que un cierto optimismo en el sector sí que hay, pero siempre condicionado a las recaídas de la pandemia. Entonces, ese es el tema. Y la segunda pregunta que tenía es curiosidad. Nosotros, bueno, pues hemos hablado 1000 veces en este tiempo sobre qué se puede hacer, porque claro, esta es una situación un poco inédita y no sabes muy bien si quedarte parado o avanzar. Es saber si habéis aprovechado este impasse, digamos, para darle empujón a algún proyecto o algo que, bueno, a veces se pueden hacer, no sé, obras, por ejemplo, replantear cosas que cuando tienes tráfico a tope es complicado planteárselo. No sé si habéis aprovechado para, digamos, transformar esta pandemia en virtud y aprovechar para hacer algún tipo de actuación. Pues mira, en el interior de las terminales poca cosa hemos podido hacer porque tampoco te lo permitía la legislación. Incluso sí que de hecho la legislación lo único que te permitía en el interior de las terminales era llevar adelante aquellas actuaciones que fueran para luego mejorar las condiciones anti-COVID, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que hemos seguido trabajando durante estos meses ha sido todo el tema relacionado con climatización y renovación de aire, que estábamos haciendo una obra en la T2 de modernización de todas esas obras, entonces esa entraba dentro del catálogo de las obras que se podían mantener. Pero el resto, desde un punto de vista de medidas anti-COVID, bueno, pues no se podía. Y luego ya cuando se relajó un poquito, sacaron una, no sé si lo recordáis, que no, para que la gente no aprovechara para hacer reformas en sus viviendas, no ya que estaban en casa, pues sacaron una que no se podía hacer obras ponían interiores de edificios que tuvieran accesos comunes. Entonces, como no especificaba que fueran viviendas, aplicaba también a las terminales y entonces había ciertas obras que tampoco podíamos hacer por un tema de legislación. Entonces, lo que sí que hemos hecho ha sido bastantes obras en el campo de vuelo, porque esas eran al aire libre, se podían hacer y entonces hemos aprovechado el hecho de que se ha estado utilizando una configuración de pistas que es normalmente la nocturna, la hemos estado utilizando en diurno y en nocturno, pues nos ha dado un cierto juego para hacer algunas cosas que hubieran sido muy complejas de hacer en otro momento y entonces, bueno, pues ahí sí que se han podido hacer, pero vamos, básicamente en la zona de campo de vuelo, porque en el interior de las terminales, a pesar de tenerlas vacías, pero había mucha normativa porque también en las obras a veces es más complejo incluso lo de mantener la distancia interpersonal si estás trabajando en un patinillo, en un tal, entonces sobre todo dentro de edificios. Pues nada, muchísimas gracias. Muy bien. Luis. Hola, buenas tardes, Sonia. Gracias por la explicación, que ha sido muy instructiva. Quería preguntar un par de cosas. Lo primero, hablabas del grado de ocupación de las compañías. ¿Eso tenéis vosotros datos directos? ¿Conseguís los datos directos o a través de ellas? O sea, quiero decir, porque vosotros sí que sabéis la afluencia que llega al aeropuerto, ¿no? Y al final los que pasan los tornos y las zonas de
seguridad. Entonces, no sé si tenéis datos propios o son solo lo que os sirven las compañías con esta incertidumbre que comentabas. Sí, nosotros, o sea, las compañías aéreas nos cargan la información porque así está establecido, así es como salen las estadísticas de AENA, es la información que nos cargan las compañías, la suelen cargar al cabo de 2 o 3 días, más o menos, la información de los pasajeros. Y bueno, luego siempre hay algún vuelo que igual no se ha cargado bien en el sistema, que luego hay que depurarlo, bueno, cosas de ese estilo. Entonces, nosotros lo que sí que tenemos es todo un sistema de medición, por ejemplo, los filtros de seguridad. Tenemos un sistema que se llama Chovis, que es automático y que no solo, o sea, te mide la cantidad de pasajeros, el tiempo de paso y cómo ha sido el movimiento de los pasajeros, también te ayuda a estudiar cómo mejorar la gestión, por ejemplo, de esas zonas. Entonces, pero tenemos solo en salidas, en llegadas no tenemos un sistema de conteo y como lo que os he comentado en la exposición, ahora mismo no, o sea, lo habitual antes del COVID es que más o menos llegue y salga la misma cantidad de gente en un avión, pero ahora no. Ahora puede ser que algunas rutas esté llegando ahora la gente que luego vaya a volver o al revés, que se esté yendo ahora gente a nivel, pues, gente de Cataluña que esté viajando y que luego tenga que volver. Entonces ahora, bueno, pues digamos que los sistemas los seguimos teniendo, pero no se pueden interpretar de la misma manera que antes. Entonces, sí que estamos trabajando con las compañías, por lo menos con las principales, para que con 2 o 3 días de antelación nos digan un poco qué previsión tienen ellos de factor de ocupación para intentar tener curvas de presentación de pasajeros para los procesos, pues, que generan cola, como por ejemplo los filtros de seguridad o incluso los accesos a la terminal, porque ahora hacemos un primer control de acceso en lo que sería la fachada del edificio. Pero bueno, ahora la verdad es que estos primeros días es muy complicado por todos estos temas. Incluso las compañías nos dicen que como ahora la gente está comprando muy de último impulso, porque esto no es tradicional, sino que esto es de antes y ahora pues ven la oferta, ahora de repente sí que está esta ruta, entonces incluso les cambia el factor de ocupación con 2 o 3 días. Vale, vale. Pues por lo que nos estás contando, yo creo que la palabra clave es incertidumbre. Estamos aquí un poquito a ciegas y a tientas a ver un poquito cómo van las cosas. Del COVID, hemos hablado de toda la normativa que ha ido cambiando, ha habido muchísima, como no podía ser de otra manera, muchas variaciones. Entonces yo no sé si al final se han optado, o sea, ¿qué refuerzos desde el punto de vista sanitario se han incorporado en el aeropuerto de Barcelona? Yo me refiero a lo mejor a soluciones de cámaras térmicas o refuerzos en los servicios médicos. ¿Va a haber mayores servicios, va a haber acceso a mayores servicios médicos o cómo va a ser, cómo lo planteáis? Vale, quien tiene la competencia en este sentido es el Ministerio de Sanidad porque tiene el área de sanidad exterior. Entonces, Sanidad Exterior ha determinado una serie de medidas en los pasajeros de llegada de fuera de España. O sea, con esto incluimos la Unión Europea. Entonces, la medida consiste en que todo aquel pasajero que llega de fuera de España tiene que rellenar el Passenger Location Card. Los primeros días, porque todo ha sido muy precipitado, era en papel y ahora ya es en digital. Te puedes bajar la app tanto en Android como en Apple y también está en la página web. Entonces te genera un código QR. Con este código QR tú cuando llegas, nosotros el control de acceso ahora mismo lo tenemos sobre la T1 y cuando hablamos la T2 pues también se hará este control sanitario en la T2. Entonces pasas por este control, te lee el código QR, el proceso interno de la máquina en función de las respuestas te da un verde rojo y si te da un rojo entonces pasas a un control secundario. Entonces el control secundario ya te atiende un médico y un enfermero y ahí ya hacen un control más exhaustivo, eso con la información del Passenger Location Card, y además esa información queda registrada en una base de datos de sanidad para que en caso de que luego se detecte algún positivo se pueda hacer la detección de los contactos estrechos, localizarlos, etcétera, etcétera. Y luego además tenemos unas cámaras térmicas instaladas que la verdad es que son muy rápidas, de tan rápidas la gente ni se da cuenta de que le han hecho, porque no te tienes ni que parar, de que le han hecho el control de temperatura. Y entonces también en caso de que dieras más de 37,5, lo que ha establecido Sanidad Exterior, entonces también pasarías a este control secundario. Y esto está implantado desde que acabó el estado de alarma, desde el día 21 del mes pasado.
y bueno, y se está haciendo a todos los pasajeros de fuera de España. Y, o sea, solamente en llegada, en salida no se pasa por estos mismos controles. En salidas, EASA dijo que no, o sea, en realidad dijo que no recomendaba que se hicieran controles sanitarios dentro de la Unión Europea. Eso fue lo que dijo EASA y la Agencia de Control de Enfermedades de la Unión Europea. Pero también dijo en sus recomendaciones que lo dejaba a criterio de los ministerios de sanidad de cada uno de los países miembros. Entonces, en el caso de España se estableció el criterio de establecer un control en la llegada. Vale. Bueno, pues la última pregunta. Hablabas del problema que teníamos el año pasado, benditos problemas teníamos el año pasado, que era el tema de capacidades. Estamos viendo que el aeropuerto, bueno, es una interpretación mía, pero yo creo que bastante la podemos compartir algunos. El aeropuerto se está viendo muy constreñido un poco pues por el entorno, por la falta de espacio y por la capacidad de pista, es la sensación que todos tenemos. Entonces, claro, las soluciones son muchas y las que se plantean son diferentes, y tú has dicho que este tema, afortunadamente ahora tenemos un respiro y que habrá que seguir trabajando en él, a ver por dónde tirará. Entonces, yo lo que quisiera, por favor, a ver si pudiera ser, es que te tiraras a la piscina y nos dijeras por dónde ves tú que va a salir el tema de la capacidad de Barcelona. ¿Por qué camino? ¿Cómo vamos a conseguir mayor pista? O no sé, a ver si puedes mojarte un poco. Bueno, ya lo dijo el presidente de AENA antes de toda esta situación. En el Círculo de Economía hizo una presentación. Entonces, bueno, pues básicamente aquí solo hay dos soluciones para conseguir llegar a las 90 operaciones a la hora, que era lo máximo que te permite la declaración de impacto ambiental. O sea, la declaración de impacto ambiental que hay vigente en estos momentos, que va asociada al plan director actual, pues te permite llegar a ese máximo de operaciones. Entonces, la manera de llegar a ella pues es o utilizar las pistas como se diseñaron, que ya en su momento, pues los técnicos que hubiera en su momento hicieron sus estudios y por eso se construyeron las pistas de esa manera. Luego todos sabemos que no se han utilizado de esa manera para minimizar el impacto acústico. Y la otra opción es alargar la pista del mar para tener dos pistas de la misma longitud y que realmente, bueno, pues ese crecimiento de vuelos de largo radio que ha experimentado el aeropuerto de Barcelona y que es el que genera una disfunción en las llegadas y que puede, pues que te reduce, ¿no?, esa capacidad, pues que se supla utilizando la pista de despegues para todos los vuelos de salida de Barcelona. Entonces, cada opción tiene un inconveniente desde un punto de vista medioambiental y no es AENA la que tiene las competencias para determinar cuál tiene que ser la solución. Por eso yo comentaba que ahora hay que trabajar en los próximos meses para que entre todos se tome una decisión, porque bueno, también puede ser lícito la decisión de saber que esto tiene un techo y que no, pero bueno, también tiene unas consecuencias, entonces no son ni medioambientales sino de otro carácter. Entonces, bueno, pues habrá que hacer todos esos análisis de detalle para que entre todos se tome la solución, pero que es más de las administraciones. O sea, nosotros como gestor aeroportuario lo que tenemos que dar es la voz de alarma en el momento en el que creemos que se está llegando al límite de capacidad, proponer soluciones técnicas, pero luego la decisión no la toma el gestor. Entonces, por eso yo comentaba que ahora nos toca trabajar, después ya de que estabilicemos toda esta recuperación operativa, bueno, para poder tomar una decisión con las mayores garantías desde un punto de vista de que todo el mundo tenga toda la información y que ninguna solución es perfecta, pero bueno, que todo tiene pues sus pros y sus contras y habrá que ponerlo todo en la balanza. Muchas gracias. Yo ya con esto, encantado de nuevo. Gracias por la charla. Bueno, pues si os parece, seguimos. Me parece que Alex quería preguntarte algo, Sonia. Sí, ¿qué tal, Sonia? Muy buena, me alegra mucho de verte. ¿Qué tal, Alex? Muy bien, muy bien. ¿Sigues por ahí, por ahí en de los mares? Sí, aquí en la sunny Brussels. Muy bien. Pero bueno, hoy lloviendo, pero es una excepción, ¿eh? Bueno, que muchas gracias por la charla, la verdad, que es súper completa, como siempre, y a la gente de Aprocta, muchas gracias también por organizarlo. Ahora que esta sea la última ya me fastidiáis, porque yo con la distancia, pero bueno.
No me enrollo más. Mira, 2 preguntas. Por aquí, yo sabes, como estoy en Eurocontrol, aquí se habla mucho de los tiempos de escala, ¿vale? Están preocupados por los tiempos de escala en los aeropuertos, porque, bueno, con esto del COVID, distanciamiento social, pueden aumentar. Y eso significaría, pues bueno, crear demoras reaccionarias y al final arrastrar toda la demanda al final del día, con lo cual las previsiones pues se nos van un poco al garete a todos, a vosotros, a los ANSPs y a todos. Entonces, bueno, es un poquito qué sensaciones tienes por ahí. Eurocontrol está publicando, pero bueno, es un poquito más tener tu opinión un poquito más directa desde el aeropuerto. Y la otra pregunta, ya te la lanzo así, es un poco más genérica. Yo ahora como estoy aquí, pues, bueno, es un poco veo las islas operativas que a veces somos los aeropuertos, los ANSP, las compañías aéreas, los CFSPs, en fin. Y bueno, ¿cómo ves un poco todo el engranaje, ¿no? Para esta que siempre se dice actuar más en red, pues cómo ves tú un poco ese engranaje para meterle un poquito más de aceite y actuar realmente, al menos operativamente y estratégicamente, un poco más alineados todos los actores? Vale, bueno, pues respecto al tema de las escalas, realmente nosotros todavía no hemos detectado que eso sea un problema. Puede ser porque el factor de ocupación todavía es bajo. Entonces, claro, la escala en realidad se convierte en un problema cuando tú tienes muchísima gente que gestionar en muy poco tiempo. Una de las cosas que habrá que monitorizar en los próximos días es que otra recomendación de EASA es que se lleve el mínimo de equipaje de mano a la cabina para que no haya tanto contacto físico a la hora de cuando estás colocando cosas arriba, todos en el pasillo, uno que entra, uno que sale y tal. Entonces, eso también podría llegar a ser un problema en la escala si hay mucho equipaje de mano en puerta de avión que hay que bajarla abajo cuando ya estás en el finger. Por ejemplo, Vueling, una solución que ha adoptado es que solo te deja llevar mochila, no te deja llevar trolley, ahora mismo arriba en la cabina, y te factura gratis el trolley. Entonces, claro, no todo el mundo va a pasar por el mostrador. Entonces, bueno, pues todavía hay un número de trolleys que llegan hasta la puerta y tal. Entonces, bueno, de momento no es un problema porque el factor de ocupación todavía no es muy alto, pero sí que es una cosa que tendremos que estar monitorizando. En ese sentido, comentaros que nosotros nos hemos ofrecido, 4 aeropuertos de la red de AENA nos hemos ofrecido a ser pilotos de las recomendaciones de EASA. Y entonces vamos reportando cada semana pues información, por ejemplo, de colas de tiempos de seguridad, de una serie de parámetros para ver si todas esas recomendaciones influyen en los procesos aeroportuarios, bueno, aeroportuarios y en general de vuelo, porque claro, al final, si una recomendación de que no lleves el equipaje a bordo te convierte que la escala es inasumible, bueno, pues que todo es como una cadena, como tú muy bien comentabas, y que tendremos que estar pues viendo cada uno de esos puntos, ¿no? Cómo afectan el conjunto. Los otros pues son Palma, Madrid y Gran Canaria. Somos los 4 que estamos participando como pilotos en el estudio este de EASA de las recomendaciones. Y luego desde un punto de vista de lo que es el cielo único europeo, porque al final todo este tema de compartir información pues es el concepto este de cielo único europeo, pues que no hemos conseguido avanzar entre todos, ¿no? En los últimos años. Hombre, yo creo que Barcelona en ese sentido es un buen ejemplo de cómo es fundamental que todo esté bien coordinado. Entonces, una vez que nos hemos metido entre todos a analizar, pues bajo el paraguas de Eurocontrol, que vino a liderar el análisis, ¿no? De qué era lo que estaba ocurriendo en Barcelona, bueno, pues ahí se vieron muchas pequeñas disfunciones de todos, porque en realidad es de todos, o sea, son pequeñas ineficiencias, que esas ineficiencias cuando sobra la capacidad no se notan y no son importantes, pero cuando ya se empieza a constreñir más la capacidad, pues hay que afinar, o sea, te hace el efecto dominó una pequeña ineficiencia. Entonces yo creo que sí que eso es muy importante que en los próximos años lo trabajemos, sobre todo porque, claro, cuando tú entiendes qué información necesita el otro, te das cuenta de la que tú estás dando no es la que el otro necesita para la toma de decisiones. Entonces, claro, así nunca vamos a tomar la decisión correcta. Entonces, yo creo que sí que hay que trabajar mucho, pero además a nivel global, o sea, ya no en concreto solo Barcelona. Bueno, y Barcelona, la suerte que tuvimos es que como hicimos todo ese trabajo de estudio con Eurocontrol y con las compañías y con Enaire, bueno, pues yo creo que ahí aprendimos todos mucho de cómo trabaja el otro. Entonces, es un primer paso para intentar ver cómo mejorar. Y desde luego, que creo que también lo habéis comentado alguien, la tecnología nos tiene que ayudar.
sea, todavía yo creo que hay mucho por hacer desde un punto de vista tecnológico para ayudar a la toma de decisiones y al análisis de datos. Tenemos muchos datos, pero no tenemos herramientas que analicen, o sea, que saquen rendimiento de esos datos. En realidad, incluso los tenemos disjuntos. Unos los tiene en navegación aérea, otros los tiene el aeropuerto, otros los tiene la compañía aérea, y entonces al final no acabas de poder ligar, ¿no? Y bueno, y ese es el reto del Big Data, ya no solo a nivel nuestro, sino a nivel de todos los sectores. Entonces todo eso lo tendremos que trabajar, sí, por supuesto. Pues muchas gracias. Bueno, volviendo a una pregunta, te repregunto una cosita. Entonces, en los tiempos de escala, ¿estás considerando el factor clave más es la gestión del pasajero que todas las labores que se hacen en plataforma, ¿eh? Sí, yo creo que ese va a ser la clave, porque las labores que hacen en plataforma no difieren tanto de lo que hacían antes, porque o sea, aunque hagan una limpieza, bueno, yo es que me he hecho unos másters de cómo limpiar terminales y aviones, y entonces hay un montón de soluciones, incluso hay soluciones que tú echas un producto como que lo nebulizas, cierras la puerta y en 2 minutos está limpio, o sea, está desinfectado, no limpio sino desinfectado, que ese es el concepto del COVID. Entonces, claro, que y cada compañía aérea está adoptando unas soluciones diferentes en ese sentido. Entonces, yo no creo que vaya a ser tanto un problema por ese lado, sino por la gestión del pasajero, sobre todo lo de la maleta. Lo de la maleta, si realmente la gente no pasa por el mostrador, pues al final eso te afecta a la hora del embarque. Bueno, acabaremos todos sin equipaje de mano. Pues muchas gracias, Sonia, de verdad, muchas gracias por la charla y por todo. Pues nada, me alegro de ver que estás tan bien, aunque sea en Rainy Day. Ahora. Sonia, bueno, yo quería preguntarte una cosita más. Con esto de que hemos visto pues, que tanto trabajadores del aeropuerto como controladores como pilotos somos trabajadores esenciales, ¿no? Y se ha visto la utilidad a la hora de repatriar gente de los vuelos humanitarios, del material sanitario. Tal. Barcelona ha sido uno de los aeropuertos que inicialmente se nombró como aeropuerto para traslado de material sanitario. Quería preguntarte si habéis tenido muchos vuelos de este tipo de emergencias sanitarias, de material sanitario para ayudar, o sea, si habéis dado ahí un servicio un poco diferencial. Sí, la verdad es que cargueros hemos tenido de media unos 20 cargueros día, incluso hemos llegado algún día de punta a tener 30 cargueros, que no es normal en el aeropuerto. En el aeropuerto cargueros puros tenemos 4 o 5 normalmente, o sea, el día que más, porque normalmente la carga en Barcelona se mueve en las bodegas de los aviones de largo radio. Como ahora no ha habido aviones de largo radio, toda la carga se ha movido a través de cargueros puros y algunos fletados específicamente para temas de material sanitario. Y también o sea, ha habido en realidad 3 movimientos muy importantes durante esta situación. Por un lado el material sanitario, por otro lado la alimentación. Claro, o sea, era fundamental que llegara la comida, ¿no? a través del aeropuerto, o sea, sobre todo cosas como pescado, perecederos, ese tipo de cosas. Y luego también la venta online se ha disparado muchísimo. Entonces, bueno, como todos hemos consumido a través de los productos online, de hecho, una cosa que ha ocurrido durante el confinamiento es que Amazon tenía 2 bases para mover carga en España, que eran Zaragoza y Madrid, y ha puesto en marcha la base de Barcelona durante el confinamiento, o sea, y no puntual, sino ya de manera permanente. Entonces, bueno, pues yo creo que también eso ha sido un cambio de paradigma. La gente se ha acostumbrado, o sea, digamos, gente a lo mejor, porque el que ya compraba por internet, pues ha comprado más, pero bueno, ya era habitual, pero mucha gente que no compraba por internet ha pasado a comprar por internet. Entonces sí que ha habido también bastante actividad desde un punto de vista de paquetería, de lo que son los integradores UPS, FedEx, y bueno, y también hemos incrementado los vuelos de Amazon para movimiento de productos. Muy bien. Y otra cosita también en cuanto a el conjunto de empleados del aeropuerto, el teletrabajo, ¿cómo lo estáis organizando a nivel de aeropuerto? Vale, pues bueno. Tanto empleados como de gestión, ¿eh?
Bueno, pues nosotros, como ocurre también en aire, bueno, pues tenemos un personal que es a turnos y otros que son de oficina. Entonces, los de oficina durante todos estos meses hemos estado haciendo teletrabajo. La verdad es que nos ha costado un poco porque no somos una empresa habituada al teletrabajo. Y entonces, bueno, pues en ese sentido yo felicitar a los TIC porque han sido capaces de, en teletrabajo ellos también, pues de dar servicio a un montón de gente en remoto. La gente de turno, lo que hicimos fue reducir, o sea, desprogramar, bueno, pues igual que se hizo en aire, pues que realmente en aras de reducir los contactos y los movimientos, no la movilidad, bueno, pues que adecuar la cantidad de personas que eran necesarias al tráfico que había, pues que era bajo, pero bueno, que un mínimo tenía que haber. Y incluso ahora todavía pues hay desprogramaciones de las personas de turno, aunque ahora ya con estas recuperaciones que estamos viendo, bueno, pues entre julio y agosto prácticamente ya se va a reincorporar casi el grueso de las personas de turno. Y las personas de oficina se han reincorporado a partir del día 29, excepto si tenías niños pequeños o tenías alguna enfermedad sensible y tal, que se ha dado un poquito más de tiempo. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es 2 días de trabajo y 3 de teletrabajo. Así es como está establecido hasta finales de septiembre, en que ya se volverá a evaluar en función de la situación que haya de la pandemia en ese momento. Eso no quita que aunque tengas, digamos, eso es el ritmo normal, pero que si puntualmente para cosas concretas, porque claro, nosotros es muy físico, lo que hay que hacer, si hay que poner un hidrogel, hay que ponerlo físicamente, no se puede hacer con teletrabajo. Entonces, bueno, pues digamos que ese es nuestro ritmo normal, pero puntualmente, aunque no te toque venir, si algún día, pues para hacer un replanteo con la empresa que va a poner los hidrogeles o cualquier cosa de ese estilo, hay que venir, bueno, pues puntualmente la gente va viniendo en función de las necesidades que hay en cada momento. Si te lo puedes combinar para ese día hacer más trabajo de oficina, pues lo haces de oficina, y si tienes que venir, pues vienes. Pero bueno, en líneas generales hacemos eso, 2 de presenciales y 3 de teletrabajo durante lo que serían ahora los meses de verano. Pues muy bien. Y por último, supongo que también estáis coordinados, aparte de estar coordinados pues, con ENAIRE, con DGAC, con AESA, en los grupos de trabajo Eurocontrol, también tenéis grupos de trabajo, supongo que con el resto de aeropuertos, pues como Barajas, Málaga, etcétera, para también coordinar medidas similares, ¿no? Sí, bueno, nosotros como tenemos unos servicios centrales que han sido los que han hecho toda esta coordinación, se creó un grupo que se llama Grupo de Recuperación Operativa, que es el que participa en los grupos de trabajo de EASA y de ACI a nivel Europa, y ellos son los que elaboraron el documento de las líneas básicas, por decirlo de alguna manera, que reflejaban, generaron un documento que se llama Plan de Recuperación Operativa, que básicamente recogía las mismas cosas que lleva la guía de EASA antes de que se publicara, porque como ya estábamos trabajando, bueno, pues llevan en esa línea. Entonces, en base a ese documento, luego, claro, cada aeropuerto es diferente y tiene que particularizar. Bueno, pues por ejemplo, hay cosas, por poner ejemplos, pues si tú tienes lugares estrechos, pues tienes que establecer circulaciones para que no haya cruces entre personas. Bueno, pues no tener los mismos sitios estrechos Palma que Barcelona que otro sitio, y entonces a lo mejor yo puedo separar mejor llegadas y salidas. En otro aeropuerto eso les genera un problema. Bueno, pues digamos que se establecen unas líneas maestras y luego cada aeropuerto ha particularizado. Bueno, pues muy bien. Pues por mi parte, nada más. No sé si hay gente que quiera preguntar algo más o no. Dejamos un momentito. Yo solo apuntar una cosa en relación al embarque que comentaba Alex y Sonia antes. Me hablaba hace 3 días con un compañero, Kino, que se fue a Palma a pasar unos días, y lo que comentabais del equipaje, digamos, a bordo en vez de en bodega, es precisamente lo que él vio más caótico, que cuando se embarca o se desembarca, al final todo el mundo está junto metiendo las cosas en los galleys superiores, en los compartimentos superiores, y cuando llega el avión se levanta todo el mundo al mismo tiempo y se forma ahí el mismo barullo, digamos, que se formaba antaño. Creo que hay alguna aerolínea que ha prohibido llevar equipaje a bordo, me suena, no sé si es Alitalia, pero no sé si estoy equivocado, para tratar de evitar precisamente en el embarque y en el desembarque esas aglomeraciones, digamos, dentro de la cabina. Solo era comentar eso.
Muy bien. Sí, la verdad es que es un punto conflictivo y ya EASA lo detectó, pero bueno, luego al final es un poco política de cada compañía y sobre todo, y también responsabilidad de todos y cada uno de nosotros cuando volamos. Lo que pasa que, bueno, pues somos muchos y a veces también es complejo en función también, pues si vas con niños, si es una persona de movilidad reducida, bueno, pues luego hay muchas casuísticas. Pues nada, yo solo era eso. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, nada, darte las gracias de nuevo. En el fondo lo que vemos es igual, que hay mucha incertidumbre, también nosotros lo vemos por parte de navegación aérea, se hacen predicciones pero que luego se cumplen o no, que hay bastante incertidumbre en si las predicciones funcionan y que luego en el fondo también el caso de la contención de focos y de que no vaya más el COVID es un tema de responsabilidad colectiva e individual, muy también de responsabilidad individual y esto, claro, pues aplica también al movimiento. En el fondo, a medida que vayamos teniendo experiencias de que viajamos y viajamos con confianza y no pasa nada y no te contagias y no hay pánico, pues esto irá generando confianza poco a poco. Así que de nuevo darte las gracias, Sonia, por haber estado aquí esta tarde con nosotros y nada, luego habrá gente que la verá esta charla. Y bueno, pues hasta pronto. Gracias. Pues nada, pues muchas gracias a todos. Además me ha gustado ver muchas caras conocidas que he trabajado muchas veces con ellos. O sea que bueno, pues gracias también por la oportunidad. Un abrazo para todos. Un placer, muchas gracias. Gracias, Sonia. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.